premiar. Esta tarde vamos a tener el privilegio de escuchar a grandes personalidades. Va a estar con nosotros hablando del tema de justicia epistémica, que es una tarea pendiente. Cuando hablamos de justicia epistémica, nos referimos a los saberes que están en nuestros pueblos, mantienen su localía, resuelven problemas y aportan con muchas soluciones, ¿no? A diferencia de los conocimientos que se universalizan, los saberes locales necesitan de su localía para ser siempre vigentes. Vamos a tener al maestro Grimaldo Rengifo, él es de Perú, él representa a Pratec, una personalidad que ha caminado mucho en temas interculturales, ha sido parte del Consejo Nacional de Educación. Asimismo vamos a tener a Cristín Tacuá, ella viene de Brasil, nos va a traer también su aporte. Hemos escuchado hablar muchos de nosotros de ella, personalmente quería tener ese gusto y agradezco a Carlos que me haya dado esta oportunidad de moderar este evento, y a Carlos Papá. Carlos Papá nos va a presentar un video inmediatamente para dar inicio a esta jornada. Después vamos a tener a nuestros panelistas conversando acá el tema de la justicia epistémica. Si ya tenemos listo el video, por favor, vamos a proyectar. Muy bien, todos atentos, ¿ya? Por a mi hechaca, todo cuñango y te cuay, todo abajo te cuay, todo gringo y te cuay, todo tu yasco y te cuay, todo mingo y te cuay. Coño nimboare, vaya, huelpi cuay, ir moto y te cuay. Era mi ñande cuay, pero pues ñande guate, güey, ya hecha, ñande chay, ñande copo. Ñande ae, güey, y ponan guapo ñawa, te coponan ya pitea guapo ñawa. Jalaría. Muy chévere. Enquanto fadas correm das fogueiras e dragões mergulham em lagos profundos, enquanto gente é enlaçada e serpentes cósmicas se transformam em lenda, damas e senhores se vestem de sedas e demandam o trabalho de milhares de mariposas conhecidas como bichos da seda. Damas e senhores consomem chá, café, pão de açúcar, ouro, madeira, cacau, tabaco e diamante. The Age of Exploration is the name given to the phenomenon that occurred between the 15th and 17th centuries, when countless expeditions left major European powers towards territorial conquest in the search for spice, trade, and new sources of precious metals, with the intent of converting native people to Christianity and slave labor. The Age of Exploration is how they call a sort of tsunami caused by geopolitical faults and not by geological faults. A metrópole se enfeita de artefatos
e se faz confortável em almofadas com motivos tropicais. É de algodão puro, tingido de pau-brasil, a rouparia dos nobres passada a ferro, aquecida a carvão, pelas mãos de meninas escravas. Caminhos passam a se chamar companhias e seguem na direção das Índias. Para descobrir, é preciso desconhecer. Descobrir é uma afirmação da própria ignorância. A ignorância é violenta e usa pólvora para se impor. E assim, cidades douradas comem minas e matas. Colonizar é instalar o sistema do mercado. Muitos seres são levados à combustão que move a roda da fortuna, como um trem que nunca vai parar. Chamam de reino, coroa, domínio, sempre foi supermercado. O que deu errado no mundo é que o projeto de alguns homens deu certo e eles ficaram ricos. Dinheiro não pede permissão, não pede licença, dinheiro paga e faz tudo mercadoria. Até memória vira patrimônio. À medida que a natureza se extingue, um outro mundo passa a ser criado. Um metamundo, feito de representações da natureza e que pode ser consumido. A natureza se torna encantada e sobrevive, mesmo que no imaginário. É a natureza que está no comando. Ela é cósmica, é filha do Sol. A natureza é Ouroboros. Para os valores do mundo capitalista, terra é propriedade, pedra é riqueza, água é recurso natural. Plantas e animais são somente alimentos para os humanos. Gente que não comunga dos mesmos valores é selvagem. Sim, somos todos selvagens. Ser selvagem é ser filho da selva. Selvagem é o DNA, o código que desenha e informa a vida, atravessando como uma canoa as existências atuais, futuras e ancestrais. Selvagem é o coração que bate, independente do comando da razão. Selvagem é a simbiose, a construção da vida em colaboração e sua metamorfose contínua, fazendo que a vida seja para sempre. São selvagens as plantas e as bactérias, criadoras da fórmula que transforma os raios do Sol na atmosfera possível desse planeta azul. Selvagem é o planeta azul, que se autorregula e orbita em sincronia com todo o cosmos. O cosmos, que também é selvagem. Somos a fera e a esfera.
Muchísimas gracias por esa magnífica presentación. Más que claro, ¿no? Voy a tener el alto honor de presentar al maestro Grimaldo Rengifo Vázquez. Él es fundador de Pratec. Por favor, maestro, si nos acompaña en el estrado oficial. Él es licenciado en Pedagogía y Humanidades. Vamos a recibirlo con cálidos aplausos. Licenciado en Pedagogía y Humanidades, Biología y Química, egresado de la Maestría en Filosofía con mención en Historia Universal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene diploma en Antropología en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es autor de numerosos ensayos y textos sobre cultura andina, amazónica e interculturalidad. Como dijimos al inicio, es coordinador del proyecto binacional Promoción de Enfoques Innovadores para la protección de la diversidad biológica y cultural del Perú y Bolivia. Muchas gracias por estar con nosotros, maestro. Enseguida voy a invitar también a compartir la silla a Cristín Tacuá. Ella es graduada en Filosofía por la Universidad Estatal Paulista Julio Mezquita en el campus Marilia. Vamos a recibirlo con cálidos aplausos interculturales porque estamos entre diversas culturas, o diríamos multiculturales, ¿verdad? Es activista de la causa indígena. Ella es fundadora de diversas organizaciones, tales como el Fórum de Articulación de los Profesores Indígenas en el estado de Sao Paulo. Ha reunido a los profesores indígenas que actúan con el estado de Sao Paulo, especialmente a quienes actúan en escuelas indígenas, y también del Instituto Maraca, entidad dirigida a la promoción de la cultura, arte y literatura indígena, donde actualmente ejerce la función de consejera. Muchas gracias. Ella también es parte del Círculo de Estudios Selvaya, ¿verdad? Y finalmente voy a invitar a Carlos Papá. Nos acompaña, por favor. Es un líder indígena. Gracias por los aplausos merecidos. Es cineasta del pueblo guaraní. También es líder espiritual y representante en la Comisión Guaraní. Carlos Papá se dedica a hacer actividades de su comunidad hace más de 20 años. Al igual que Cristín, también es parte del Círculo de Estudios Selvaya. Él trabaja con muchos jóvenes, es presidente del Instituto Guananá y fundador y consejero del Instituto Maraca. Bien, muchísimas gracias. Vamos a iniciar esta jornada, este diálogo. Vamos a tener un aproximado de 15 minutos como máximo cada uno. Pueden hacer uso de este tiempo. Iniciamos con Carlos Papá, luego con Cristín, y vamos a cerrar el ciclo del conversatorio con el maestro Grimaldo Rengifo. Si hubiera alguna pregunta, las vamos a aceptar también. Y estamos de esta manera concluyendo con esta bonita jornada de encuentro intercultural. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Con gran satisfacción de estar aquí. Primeramente, antes de conversar, inclusive hablar de la vida, la importancia, el respeto entre por dónde caminamos. Voy a hacer una oración que es de la selva, que es donde yo vivo. Y esta oración fue dejado por mis padres antes de partir. Y esta oración es de la selva amazónica. Y como lo dice, cuando tú quieres hablar de la naturaleza, cuando tú quieres dialogar con la naturaleza, quieres defender a la naturaleza, necesitas saber dialogar con la naturaleza, inclusive en el cantar, en el lugar de la naturaleza que tú vives.
Y este canto fue dejado para que yo lo cante por donde yo camine. Y este canto existía antes de los colonizadores, de que llegaran los colonizadores. Y este canto llama a donde las almas se bañan. Entonces se llama Ñero esta oración en donde las almas se bañan. Muchísimas gracias. Muito obrigado por hacernos por sentir. fazer-nos sentir. Estamos dialogando A gente está dialogando el tema um tema voces indígenas sobre de la vozes justicia indígenas sobre a justiça epistémica y epistêmica. una bonita manera E de é uma bonita sentir, maneira de sentir. sentirnos como tales, Sentirnos parte de la madre naturaleza, parte da mãe parte de natureza, nuestra Pachamama parte y da parte Pachamama de nuestra e mamá Alpa. parte da nossa mamãe. Vamos a dar el micrófono, por favor, Vamos dar a o Cristi. microfone para Cristi. Primeramente es importante comprender nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es la propia naturaleza. Primeramente es entender que en nuestras venas carga el fierro y nuestro cuerpo carga el agua. Entonces, la importancia de la vida, esta forma de entender el respeto a la naturaleza y el lugar que pisamos. Primeramente, entender los códigos del lugar, el código del viento, el código del Diego, el código del pájaro, el código de los insectos, inclusive los códigos del tiempo. Y a partir de estos códigos es que sabemos cómo vivir, cómo respetar, cómo entender, e incluso cómo dialogar donde vivimos. Y con eso aprendemos a sentir que la vida en torno no solamente soy yo quien vive, existen seres visibles e invisibles. Y es con eso nosotros tenemos que aprender a tener un diálogo y hasta mismo de los códigos, de los sueños. Y es por eso que es importante que el cuerpo esté integrado con este mundo. ¿Por qué mi cuerpo tiene que estar integrado entre la naturaleza? En nuestra lengua hablamos que nuestro cuerpo es Shewara, que significa el cielo, yo, y el agua, y el cuerpo verdadero,
es móvil. Entonces quiere decir que yo entienda que la tierra, el agua y la naturaleza están en mí. Yo soy la naturaleza. Es importante que valoricemos esto. Y el bien vivir empieza ahí. El bien vivir, el bienestar, es entender los códigos, saber lidiar con las cosas y los seres que viven. Yo no puedo quitar una piedra de ahí porque me está quitando la visión o porque me está incomodando. No puedo cortar un árbol porque está chueca, porque en su vida el árbol está chueco. Tenemos que respetar la vida del árbol. No puedo cortar el árbol que está chueco y colocar un eucalipto o la que sea, una árbol exótica que sea recta. No necesita. Es lindo. Es su manera de ser. Es un paisajismo que necesita esa forma. Entonces tenemos que respetarlo. Es lindo. Vivir bien significa eso. No es material. Es material lo que el humano creó. Son medios de encarcelarlo, de esclavizarlo, la mente. La mente se convierte se vienen mensajes muy mentirosas. Y yo acabo creyendo en eso. Yo no puedo dejar que eso pase. Yo también vi aquí a las personas hablando de la importancia de los escritos, de dejar las cosas registradas. Entonces, hoy en día estamos viviendo en la era de la tecnología. Estamos en la era digital. Pero eso también no garantiza que esto se pueda volver eterno. Lo eterno está en nuestra mente. Nuestra mente no necesita de escritura, no necesita bibliotecas, no necesita incluso USBs. Está todo en nuestra mente. Es un momento de tener este cuerpo, una capacidad de poder guardar la información, tener una capacidad de entender los códigos de la vida. Porque hoy el ser humano está preocupado de vivir bien, ser feliz. Pero ¿qué es vivir bien y ser feliz? Pero ellos no lo saben lo que es la felicidad. No saben lo que es la vida. Porque el ser humano hoy busca la felicidad en el amor. No sabe exactamente qué es el amor, pero lo busca en la parte material. Pero también no sabe qué es material. Entonces, esa forma de pensamiento que nos colocaron, esa forma de educar a los niños, a las niñas, realmente es una pura mentira, un engaño. Colocar recto. No. La pura verdad de la vida es que tú tienes que vivirla en el lugar, sentir, pisar el suelo, sentir el olor, distinguir el sueño, el pájaro, el viento, lluvia, frío, oscuro. Esa es la verdadera vida en la que estás integrado. Nuestra vida tiene todo dentro. Tenemos agua, el hierro, tenemos oído, tenemos olfato, tenemos habla. Nosotros hablamos que la naturaleza es allá y nuestro cuerpo es aquí. Nuestro cuerpo es la propia naturaleza. ¿Por qué yo digo esto?
Porque en la hora que tú vas a hablar, cantar, gritar, nuestra saliva se moja, nuestra cuerda vocal a cada rato se queda afinada para poder hablar y decir los mensajes, cualquier cosa que quieras decir. La saliva se queda mojada y el soplo sale de dentro para afuera. Y aquí tocamos como si fuese una flauta, para que puedas tocar y la persona escuchar, entender. Y esa flauta, cuando tú hablas, ese soplo sale mojado y caliente. Cuando colocas el espejo, está mojado. ¿Por qué es eso? Porque mi cuerpo es vida, es caliente y es la naturaleza. Porque sin la naturaleza, yo no voy a conseguir vivir. Entonces es un momento de que los jóvenes, ustedes que están en universidad, que están estudiando, entiende los códigos de la naturaleza. Busca a los ancianos. Busca cosas que la universidad está mucho más allá y no está ni cerca de llegar a ese entendimiento. Entonces, esa comprensión de entender los códigos es lo que trae la vida, lo que te trae el verdadero concepto de vida y respeto con la naturaleza. Y el respeto también al prójimo, en el sentido de que todo lo que envuelve es nuestro hermano, es nuestra hermana. El Espíritu nos está rodeando. Y por eso yo tengo una costumbre a la hora de comer. Voy a tener que buscar información sobre quién plantó, quién puso la semilla, para que llegase a mí, para que yo pudiera comer. Y también a la hora de comer tengo que masticar, entender y traer el contenido de la información de esa planta mientras me alimento por entero. Y es por eso que en la hora que nosotros comamos es muy sagrado. Es un momento de concentración, es un momento en el cual tú puedas dialogar con el alimento con el que te estás alimentando. Yo no puedo comer y hablar mal de los demás. No puedo comer y hablar de mi enamorada. No puedo comer y hablar de mi suegra, de mi suegro. No, eso no existe. Tenemos que comer concentrado. Y ahí viene esa sabiduría de entendimiento de la vida. Esa es la vida. Esa es la vida. La vida es linda, es maravillosa a partir del momento en el que tú entiendes los códigos de la vida. Entonces eso, gracias. Muchas gracias, Carlos, papá. Empezamos contigo. Buenas tardes o buenas noches, yo no sé muy bien. Aquí estamos escondidos, pero creo que el sol ya se está yendo. Y yo quería mucho agradecer, primero, pedir permiso a los espíritus, a los ancestrales de este territorio. Agradecerlo a Carlos y a todo el equipo que nos invitó para llegar hasta aquí. Con mucha alegría viajamos de muy lejos. Dejé a mis hijitos y llegué aquí para encontrar a cada uno de ustedes. Y para mí es un gran honor estar aquí con dos maestros hablando y aprendiendo, compartiendo también un poquito de mi pensamiento. Y en este proceso de camino dentro de lo que nosotros pensamos, el conocimiento, yo vengo observando que la escolarización es un proceso, mejor dicho, un proyecto mundial para dominar nuestras mentes en el mundo entero.
Y esa monocultura mental que durante siglos insiste en querer colocar el orden, la disciplina, la obediencia como un fundamento hasta dentro de nuestros territorios, es muy violenta. En Brasil, la educación escolar indígena, ella viene como un proceso muy dificultado de no escuchar lo que de verdad es educación. Porque si nosotros vamos a buscar entender lo que es la palabra obediencia, significa escuchar con atención. Entonces, en este proceso de mi camino, que soy aprendiz de Atera, y cada pequeña persona que yo agarro, ellos me enseñaron una cosa muy importante en la vida, que es aprender a escuchar, a cantar, para todo. Cantamos para llamar al nené, para espantar el susto, para alegrar el día. Cantamos para agradecer al sol, para agradecer la noche. Eso es enseñanza. Pero lo que yo vengo observando históricamente es que la Biblia, la cachaça y el currículo de las escuelas ha atravesado profundamente nuestros cuerpos, nuestros territorios y nuestras memorias. Entonces, dentro de este proceso, de esta observación muy dolorosa para mí, yo fui profesora durante 12 años en la escuela estadual indígena de mi comunidad, y en medio de la pandemia yo me retiré de la escuela por darme cuenta de la violencia que la escuela hace con nuestros chicos, como borrar sus sueños, como colocar en los chicos el sentido de ir al colegio es símbolo de convertirse en alguien en la vida. Pero mi abuela no necesitó escribir para aprender a hacer partos, para aprender a hacer remedios, para cantar, para saber escuchar los códigos que mencionamos. Entonces, en mi retirada de la educación letrada e institucional, comencé un movimiento orientado inicialmente por Ayrton Krenak, que es un líder, un anciano en Brasil, en el territorio de Minas Gerais, de Krenak, y de Lana Dantes, que también es una anciana y una coordinadora del Salvaje. Nosotros empezamos a guiar un nuevo modelo, una nueva historia que nosotros estamos llamando de escuelas vivas. Y las escuelas vivas hoy, yo las coordino, que está presente en 3 territorios en la Amazonía y 2 en la selva atlántica, en el pueblo guaraní, el pueblo Machacalí, del cual yo hago parte, del pueblo Huijunicruín de Acre y el pueblo Tucano, y Vanilo en el Río Negro en la Amazonía. Y en ese diálogo de las escuelas vivas es justamente un proceso que yo les dije de despertar las memorias. Porque históricamente hubo la catequesis, hubo muchos procesos de guerra como el ciclo de la goma, la exploración de la tierra, como tantos procesos coloniales que hicieron que nuestras memorias fuesen silenciadas. Pero ellas no murieron, porque memoria no muere. Nadie puede borrar la memoria, pero se adormece. Entonces hoy nuestra acción dentro de las escuelas es un proceso de despertar esas memorias. Y entonces cuando tenemos dentro de nuestras comunidades familias que dejaron de plantar el udão o ya no están más tejiendo, dejaron de pegar el barro para hacer sus cerámicas, entonces ya no lo hacen más, o dejaron de hacer su parto en la comunidad y lo van a hacer en el hospital. Todo eso son memorias que están siendo adormecidas y lo que buscamos es despertarlas. Y eso está pasando de una manera muy profunda. El fortalecimiento de las lenguas, de los cantos, de los haceres, todos. Entonces, dentro de ese proceso, resumidamente contando aquí para ustedes, es donde yo me encuentro hoy. Y juntos en este proceso,
dentro de la lucha por la educación escolar indígena, porque yo digo, yo salí de la escuela, pero la escuela nunca salió de mí. Yo vengo hoy militando también la educación escolar indígena, aunque yo haya salido de ella, para que nosotros podamos cambiar las escuelas dentro de nuestras comunidades y dentro de este diálogo con el gobierno del Estado, pudimos crear y fundar lo que llamamos hoy de Tawa, que es una casa de la transformación, pero la Secretaría de Cultura lo llama de Museo de Culturas Indígenas. Entonces, hace 2 años lo fundamos, ese espacio, en la capital, Sao Paulo, como una gran escuela también para descolonizar el pensamiento, que es muy racista. Hay mucha gente en Brasil que cree que los pueblos indígenas están solamente en la Amazonía y que nosotros no existimos más en Sao Paulo, en Minas Gerais, o en Río de Janeiro, o en Espíritu Santo, en Paraná, Santa Catarina, pero somos muchos. La población indígena en el sudeste y sur de Brasil es muy grande también. Entonces nuestra resistencia viene cursando en ese diálogo dentro de nuestra floresta. Y lo que yo pienso profundamente esto en proceso que observamos del racismo, de la epistemología, mismo del sentir y del pensar y del alcanzar el entendimiento de la vida. Se nos negó las propias universidades, y lo digo porque yo fui a la universidad, pero me fui corriendo de ella. Hice una graduación y me fui, porque la universidad, ella no es universal, no dialoga con los espíritus, no escucha a los ancianos, no habla con las parteras. La universidad es arrogante. Entonces yo se los digo que mi maestría y mi doctorado lo estoy haciendo en la selva, y mi grande orientadora son las plantas. Lo que yo insisto hoy con los chicos y los jóvenes con los que vivo es aprender a dialogar con las plantas, porque son grandes maestras, profesoras, orientadoras. Ellas no solamente curan, sino también te muestran el camino de donde nosotros tenemos que ir. Y para concluir, yo les quería decir que dentro de la inquietud que habita dentro de mí, yo siento que nuestra humanidad ha fallado mucho dentro del principio de lo que es el respeto, pero existe una contradicción muy profunda dentro de los humanos, dentro de nosotros todos, que yo creo que sea el gran desafío del cual tenemos que aprender a superar. Primero, aprendiendo a caminar más despacio, a escuchar y a hablar menos, para poder conseguir comprender y escuchar lo que los espíritus quieren hablarnos, de cualquier cosa, de las montañas, de las piedras, del viento, de los ríos que a veces pasan debajo de nuestros pies, en las ciudades asfaltadas. Y muchas personas a veces no paran para oír. Entonces esa gran contradicción que yo veo hoy es que podamos equilibrar el soplo de nuestra habla, el soplo que debería ser de un amor verdadero, porque cuando nosotros hablamos, traemos desde dentro de nosotros lo que nosotros sentimos. Entonces, para mí, el gran desafío es equilibrar el soplo de nuestra habla con el mismo compás de nuestro caminar, porque no sirve de nada yo decir, voy a soplar mi palabra para acá y que mis pies estén yendo a otro lado. Entonces, yo creo que esa es la gran misión de nuestra humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristín. Nos toca escuchar al maestro Grimaldo Rengifo. Bien, buenas noches con todos y todas. Un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Carlos, por esta invitación. Para mí parece que soy uno de los pocos acá de lo que se llama la tercera edad, de manera que venir a respirar un poco de aire fresco, tanto por la juventud como por las ideas. Es raro en mi país o en este país escuchar conceptos como descolonización, justicia epistémica en la cotidianeidad dentro de los sistemas educativos. Y entonces
escuchar a cada uno de ustedes. Realmente hay un montón de temas que me resuenan y quiero resumir en 3. La primera cosa es, la primera fotografía es la de un director de una dirección regional de educación haciendo un balance de la evaluación nacional de logros de aprendizaje. En el Perú no vamos bien, no estamos bien en matemáticas y en comunicación integral. Es decir, no comprendemos lo que leemos y tenemos dificultades en escribir. Y entonces, esto lo decía una evaluación que hacía luego de las evaluaciones nacionales, lo hacía frente a directores de las unidades de gestión educativa y a sus respectivos directores de gestión pedagógica. Habría unos 40 personas y decían, bueno, acá tenemos que tener que superar estos problemas que tenemos en cuanto a competencias en comunicación integral. Y tenemos que volver que los niños vuelvan a leer y a escribir y a comprender lo que leen. Curiosamente, estábamos jurando por un ícono que ya no existió más en esa sala. Ni el director regional de educación tenía un libro y los 40 personas que estaban ahí, ninguno tenía un libro, toditos tenían un celular como acá, y 20 de los cuales estaban escuchando lo que decía el director regional y los otros 20 estaban ocupados en contestar los adminículos estos. Primera fotografía que tengo. La segunda fotografía que tengo es la de un colega. Me dice, pero ya estamos en esto, mira tú, acá todos están, sí, cierto, yo he estado en comunidades indígenas bien alejadas de mi país y ya desde niñitos no saben todavía hablar, pero ya están con este adminículo que llamamos nosotros celular. Entonces, parecería que en este momento, y luego de conversar con algunos colegas en otros escenarios, 10 corporaciones nos están digitalizando la vida. Y entonces el desafío está como, ya estamos con esto. O sea, esto ya es parte, es una prótesis adherida hoy día a nuestro cuerpo. Y entonces la idea es, o este adminículo, detrás del cual están mínimo 10 corporaciones mandándonos señales, o usamos esto para la vida. Y lo que yo he escuchado acá es una apuesta de usar esto para la vida. Y eso me parece súper interesante. En mi experiencia vital, como ven ustedes, yo conocí esto más o menos a los 50 años. La televisión lo conocí a los 18 años. Yo nací con la radio, aprendí a leer y a escribir, y esto estaba al final. Primero estaba la televisión y después estaba el libro. Y primero yo aprendí a caminar y hablar, y después a leer, y después aprendí esto. Y hoy día, 50 años después, esto está acá. Y nosotros, los docentes en las instituciones educativas peruanas, todavía estamos pensando que esto está acá. Y entonces tenemos un ecosistema digital hoy día que se ha metido profundamente en la vida de todos nosotros. Entonces el sistema educativo hoy día tiene 3 sistemas. Uno, que lo maneja el Estado, que es todo el sistema educativo escolar. El segundo, que lo manejan las corporaciones, que es el sistema educativo digital. Y hay otra cultura educativa, que es la cultura educativa comunitaria, que está en manos de las propias comunidades. Entonces tenemos 3 culturas educativas, pero en los institutos y en las universidades todavía se nos está enseñando como docentes en la cultura educativa oficial. Esa es una segunda fotografía que tengo sobre este desafío que tenemos hoy día, particularmente en las áreas rurales, en todo el país, pero particularmente en las áreas rurales, porque esto está modificando
Este aparatito está hecho y modifica a un niño o niño que apenas tiene meses de nacido, obviamente todos los protocolos y todo lo que está ahí incorporado dentro de estos algoritmos, uno tiene que ver si esos algoritmos corresponden con la conversación con la naturaleza, como la que decían mis colegas, o esos algoritmos están para la conversación y para manipular la naturaleza. Entonces, esto es una cuestión bastante seria y por eso me gusta este evento, porque se pone como desafío esto. No es un tema sencillo simplemente poner un cordón en todas las comunidades de este país. Hay otros países que ya lo han hecho y tienen hasta el último rincón y hasta gratis esto. Pero ¿qué está pasando con la naturaleza y qué está pasando con nuestra vida? Eso es una buena pregunta que yo he escuchado finalmente muy bien en las intervenciones que yo he estado en las dos aulas acá. Y eso me parece súper interesante porque, por ejemplo, dentro de las justicias epistémicas uno tiene que no solamente revalorar los conocimientos, sino ver las epistemologías que están detrás. Acá yo he escuchado un serio cuestionamiento a la relación sujeto-objeto, pero todavía nuestro lenguaje está teñido de la palabra sujeto. Sujeto, ¿a quién van a sujetar? A otro humano y a sujetar a la naturaleza. Y la naturaleza está ahí con un objeto, está debajo y para que lo manipule el hombre. A fines del siglo XVIII ya la noción de objeto cambió y usamos la palabra recursos naturales para referirnos a la naturaleza. El sujeto, y cambió pero el verbo sigue igual. La relación entre el sujeto y los recursos naturales es de explotación. El año 92 se reunieron en Río de Janeiro y dijeron, no vamos a usar la palabra explotación, vamos a utilizar manejo. Y de ahí se usa la palabra manejo sostenible, manejo sustentable, pero sigue el humano manejando la naturaleza. Entonces, todo el proyecto educativo moderno que tiene 200 años está infiltrado totalmente de este proyecto de dominio con la naturaleza. En cambio, en la relación, ustedes lo han visto, la relación entre el humano y la naturaleza aquí, cotidianamente, desde la mañana en el ritual, es de persona a persona. Persona humana, persona Yacumama, persona Pachamama. Y la relación no es de manejo, que aquí se le ocurre manejar a su madre. No, la relación es de crianza. Es una relación de crianza mutua. Este concepto es central a las relaciones humanos-naturaleza. ¿No? Crío a la Pachamama porque la Pachamama me cría. Este concepto de crianza mutua es realmente crucial en este tipo de lenguaje que todavía no se infiltraba al sistema educativo. Y finalmente, la manera como el hombre moderno establece su relación con la naturaleza a través del experimento. No, es a través del experimento que yo quiero conocer hasta la última composición de la bacteria, que es para que la naturaleza me responda sí o no a las hipótesis que tiene el investigador. Esta relación no se da entre nosotros, es una relación de crianza. La naturaleza, ahora en la tarde las niñas estaban hablando de las señas que ven, del modo como la naturaleza habla. De manera que sembrar papas es una relación de Aini entre el saber de la papa y el saber de la persona. Y la cosecha es un Aini que hacemos todo para la vida. Y finalmente esta epistemología está hecha pues para dominar el mundo. Y lo estamos viviendo ahora. Y entonces este colectivo que veo apuesta por otra cosa. Apuesta por criar la vida. Por hacer del buen vivir el paradigma de la vida. Y este saber, como dicen las abuelas aymaras y quechuas en el Perú, cuando les preguntan, ¿y dónde está todo lo que sabes? Esto es una pregunta que también lo escuché a Falsborda y también lo escuché a Leonardo hablar cuando Carl Jung fue al sur a preguntar, a ver un poco el tema del inconsciente en los grupos indígenas del sur de Estados Unidos. ¿Dónde está todo lo que sabes? Y por supuesto para Jung y para Falsborda está acá. Y las abuelas cuando le preguntan ¿dónde está lo que sabes? Dicen, todo lo que sé está guardado en mi corazón. Me quedo con esta frase porque veo en ustedes
ya no tanto un pensar, sino lo que podríamos llamar un sentipensamiento. Muchas gracias por estar acá. Bien, muchísimas gracias, maestro Grimaldo, a Cristín y a Carlos Papá. Todavía tenemos tiempo, creo que no podíamos desperdiciar estos bellos, sagrados momentos que nos permiten reflexionar profundamente. En palabras de Carlos Papá, no puedo vivir separado de la naturaleza porque estoy unida a ella y tengo que escuchar porque el silencio es lo que vale más y el silencio me permite saber que ella me habla y ella me cría, ¿no? Entonces hay quizás la necesidad de comprender a qué hacemos referencia cuando decimos Pachamama, ¿no? ¿A qué hacemos referencia cuando decimos nuestra madre naturaleza? ¿A qué hacemos referencia cuando decimos nuestra madre tierra? Miren que son concepciones que también se crían en nuestras comunidades y están presentes. Y qué fuerte lo que nos ha dicho Cristín, que la escuela traspasa nuestros territorios, traspasa nuestros corazones y ha traspasado incluso nuestros deseos. Entonces, qué bonita manera de hacer un doctorado en la Amazonía. Entonces nosotros iremos también a hacer nuestro doctorado a los Andes y eso es lo que nos hace falta, ¿no? Para seguir siendo personas, como humanos, relacionarnos con las otras personas que están en nuestra comunidad, con nuestras madres que nos crían, pero incluso la semilla es una madre, ¿no? Entonces este fuerte proceso de educación se ha convertido en un proceso enorme de hacernos sentir seres al servicio de los otros. Y lo ha dicho el maestro Grimaldo, la tierra se ha convertido en un recurso. Y también hemos aprendido en la escuela esto de seres bióticos y seres abióticos, nos han hecho esta clasificación, recursos renovables y no renovables. Entonces vamos a tener un segmento más de diálogo con Carlos Papá, como es un diálogo, es un conversatorio entre tres grandes conocedores de nuestra cultura y que nos hacen pensar, reflexionar, pero también como que nos ponen ahí al paredón y nos dicen, sigan este camino de reflexión y seguramente por ahí también nace este otro concepto, nos quedamos en diálogo crítico de saberes, nos quedamos en diálogo de saberes, transitamos al diálogo crítico de saberes, hablamos también del diálogo de ignorancias. ¿Qué otros elementos más nos desafía la justicia epistémica? Entonces voy a dar el micrófono a Carlos Papá para esta segunda ronda, este segundo diálogo. Muchas gracias. Gracias por su palabra, me encantó. Eso me hace pensar que las cosas que vivimos hoy cambian tan rápido, hay una velocidad tan de que no hay tiempo de pensar. Cuando vamos a pensar ya estamos siendo, ya está pasando. Eso nos preocupa. En nuestra cultura, en nuestro pensamiento, para nosotros no existe una figura, digamos, una figura como Dios y una figura que no sea Dios, sino sería el diablo, el demonio, ¿no? Para nosotros eso no existe. Entonces, para nosotros existe Bekwei y Yajna. ¿Qué significa? Bekwei es despacio. Bekwei es despacio, caminando despacio. Con mucha cautela, mucha observación, mucha escucha, mucha observación para poder tener una decisión para nuestra vida.
Y luego viene el ajna, que es el velocímetro, una energía veloz que no da tiempo de pensar. Ese velocímetro no tiene una preocupación de las consecuencias que puede sufrir más adelante. Entonces, tenemos ese concepto de Pequei y Ajna. Entonces tenemos ese concepto de dos energías que nosotros humanos tenemos en nuestras decisiones. Y ese Pequei trae el camino de entendimiento. Con más sabiduría, no hay prisa, donde tienes el tiempo como tu guía, tu profesor, tu orientador. Ese es el Pequei, que trae esa forma de pensar, trae ese cosmológico de caminar con el bienestar para ti. Porque en la medida que corres, cuando tomas Ajna, que es el velocímetro, estás preocupado del mañana y quieres responder, quieres respuestas inmediatas. No tienes paciencia de escucharla. Yo veo hoy que los jóvenes están en ese velocímetro, en mucha velocidad mismo. Tanto así que tienen el celular con inteligencia artificial. Cada pregunta que se le hace a la inteligencia artificial te da toda la respuesta, todo exacto. Entonces, eso trae tecnología para que no pienses en la vida. Ya está listo. Y eso está trayendo una preocupación para los más viejos, para las más viejas, los ancianos. Que los ancianos caminan por el tiempo. El tiempo trae el tiempo de plantar, el tiempo de cosechar, el tiempo de curar las personas, de hacerles su remedio, escoger las plantas, conversar con la planta y después hacer el remedio para el paciente. Eso con mucha paciencia. No solamente no es cualquier luna con la cual tienes que cosechar una planta. Hay una luna también exacta para la cual plantar. Entonces hoy en día tú ya no ves eso. La gente ya no está preocupada con eso. El tiempo es reloj. Parece que el tiempo es hecho por el propio humano. Y yo veo que el ser humano cada vez más está perdido, se pierde. En donde no se habla del amor, del respeto, pero que solamente se habla porque escucha y solo habla porque es lo que él lo dijo, pero no es lo que realmente es el sentimiento, no es lo que es amor de verdad, porque la felicidad es contigo dentro. Respetarte a ti mismo primero. ¿Quién eres tú? Sentir, caminar, sentir el peso de tu cuerpo y sentir el ruido de sus pasos. Cosas que solamente lo sagrado hizo con que tú puedas caminar y sentir que tú estás vivo.
Yo soy una persona que me siento muy... que soy hijo del oscuro. Porque yo digo oscuro, porque lo oscuro no tiene una... Claro, no se va a quedar hablando mal de ti, de nadie. Y lo oscuro siente, escucha y no elige a nadie. Yo nací de lo oscuro, nací, fui creciendo y empecé a ver el tiempo, el día, el sol, los colores. Pero mi madre oscura siempre está conmigo, a todo momento. Hasta ahora, por ejemplo, que camino, la sombra está acompañándome. Entonces, a la hora de ir a dormir, ahora que me voy al hotel, me baño y voy a dormir. Y cuando duermo, mi madre oscuro me va a coger y me va a mecer para yo poder descansar. Entonces, cuando yo esté bien viejito, ¿verdad? Cuando ya no pueda más caminar en este mundo, voy a volver de vuelta al oscuro, donde mi cuerpo va a descansar. Es eso lo que nosotros tenemos que comprender. Tenemos que saber nacer, saber vivir y saber morir. Y a partir de eso es que comenzamos a respetar el ambiente y comprender la esfera del mundo, el planeta, de la cual dependemos. Porque dependemos de él. Porque el mundo es tan maravilloso y depende de conocimiento. Entonces, ustedes, sus maestros aquí, hablen con ellos, búsquenlos, busquen saber. Entonces es eso. Muchas gracias y estoy muy grato de estar con ustedes aquí y es eso. Felicidad para ustedes. Que tengan un gran maestro aquí. Tenemos un gran maestro aquí para tener a aprender. Es eso. Gracias. No tengo palabras porque he sentido. Adelante, Cristín. Escuchando a cada uno de ustedes aquí, llegando aquí, me trajo muchas reflexiones. Yo estoy aquí pensando muchas cosas y lo que usted, Señor, nos trajo de la tecnología y ese movimiento de los niños y los jóvenes, yo también lo observo en todos los lugares, en todo el mundo está la gente con el celular en la mano, siempre hablando con alguien. Y ahí hay una cosa que siempre me toca. Yo soy joven aún, pero en este tiempo que tengo de vida, la mitad de mi vida no tuve contacto con tecnología y en la otra, la tecnología llegó. Entonces yo observo que antes de este tiempo y hasta hoy, de hecho, para quien se dispone, quien se lo permite, existen tecnologías muy ancestrales que también comunican, que también activan, que también nos direccionan, como la intuición, la telepatía, los sueños y tantas otras direcciones que yo veo que muchas personas se están alejando con sus audífonos. Hay jóvenes que siempre se quedan con sus audífonos escuchando música. Y luego cuando viene un trueno, y para nosotros los truenos son muy sagrados y traen mensajes del tiempo nuevo, del tiempo pasado. Entonces nosotros siempre buscamos escuchar lo que los truenos tienen para hablar. Las nubes, las hormigas cuando están en una carrera pasando. Todo eso son señales, son tecnologías de la comunicación que nuestros abuelitos y abuelitas saben muy bien. Entonces,
lo que yo observo y siempre trato de orientar en el sentido de los jóvenes se desconecten un poco. No que no sea positivo, ¿no? Ustedes están mostrando que hay una manera positiva de tener acceso a la tecnología para fortalecer las memorias, fortalecer los territorios, la vida. Pero no podemos olvidarnos y dejar de practicar esas otras tecnologías ancestrales en el día a día, en la vida verdaderamente. No podemos solamente teorizar el conocimiento como, bueno, él existe, pero ¿quién vive aquí? Necesitamos buscar, entender nuestros sueños. Que bueno, también cuando vamos al médico y decimos que tenemos anemia porque la sangre está débil, yo acostumbro a entender que las personas que no sueñan o pasan mucho tiempo sin soñar, sin recordar su sueño, está con anemia, porque su espíritu está con anemia. Nuestra alma necesita soñar, necesita entender. Nuestro espíritu camina cuando sueña. Viaja ya al antiguo, el pasado, en el futuro. Y cuando nos despertamos nos muestra, nos prepara, hasta incluso para que nos libremos de algún accidente. Yo tengo un hijito pequeño, que ya ni siquiera es tan pequeño, porque tiene 11 años, Cauê, pero siempre que se despierta me dice lo que soñó. Y tenemos ese hábito de conversar sobre los sueños. Y cuando viene un sueño muy fuerte, es orientado a no salir de casa, porque puedes cruzarte con una serpiente, puedes sufrir alguna cosa con lo invisible, porque nosotros solemos decir que el dueño guardián de la piedra, el dueño guardián de las aguas, del río, de la montaña, del agua, están muy molestos con nosotros, porque está todo muy cambiado, las cosas vienen muy grandes, las lluvias vienen grandes cuando no deberían, el viento viene y bota todo. Estos tiempos son difíciles allá en nuestro país, con muchas cosas intensas ocurriendo. Entonces buscamos orientar a los niños a observar los sueños para protegerse a sí mismos. Es un estudio de buscar el entendimiento de estos códigos, pero también es una cierta forma de protección. Entonces, lo que les gustaría decirles en este sentido también es que el estudio es importante, la universidad es importante, tener acceso a las tecnologías y aprender esta otra lenguaje es importante, pero existe algo más importante todavía, que es la profundidad de nuestros conocimientos, del saber, de saber dialogar con las energías que nos rodean, de saber entender estos procesos que Papa nos trajo, de saber nacer, vivir y morir. Y dentro de esos procesos existe una partícula muy profunda, que es el resguardo. Es el más poderoso estudio de la vida. Quien no respeta el tiempo del resguardo puede estar sufriendo grandes problemas físicos y espirituales, emocionales, existenciales. Y mi gran crítica dentro de la educación escolar indígena en el Brasil es que la escuela institucional no está respetando el tiempo de nuestras culturas, el tiempo de resguardo, el tiempo de guardarse y el tiempo de entender dentro de este lo mucho de cosas que aprendemos, cosas que no están escritas en palabras, pero están cantadas, están guardadas en la memoria de muchos y muchas sabios y sabias que transmiten eso para nosotros. Entonces, jóvenes, busquen esa profundidad. No nos quedemos en la teorización del conocimiento y dejemos que esa simplicidad, que es tan profunda y es tan rica, que es lo que nos mueve en la vida,
y que nos hace estar aquí hoy, hasta hoy, después de siglos y siglos y siglos de insistencia en callarnos, en silenciarnos, tanto conocimiento que todavía está vivo y va a continuar vivo. Y esa es la reflexión que yo quería traer, ¿no? Trayendo esos dos lados que yo quería provocar también y traer también porque yo veo mucha teorización del conocimiento. Y bueno, si hoy existe la depresión, el suicidio, el exceso de uso de alcohol y drogas, es justamente ese hoyo que se da de la falta de la práctica, de la falta del sueño y de la falta del diálogo con los más viejos. Gracias. Muchísimas gracias, Cristín. Escuchamos a usted, maestro. Discúlpame, pero uno puede decir muchas cosas después de escuchar a ambos. No, podemos pasar toda la noche conversando, pero probablemente ellos tienen algo que decir y de repente podemos hacer una ronda de conversación. Muchas gracias, maestro. Entonces, el maestro Grimaldo nos dice que probablemente alguien del público quiera conversar también con ellos, a formular preguntas, compartir sus experiencias. Entonces vamos a prestar el micrófono para poder recoger alguna duda, algún comentario. Sí, por allí tenemos. Bem, já temos aí o comentário. Adelante. Bom, vou falar em português, então peço desculpa aos companheiros, mas Carlos e Cristine, queria primeiro parabenizar vocês. Eu venho da Mata Atlântica também, sou natural de Santa Catarina, e acho que a memória que vocês trouxeram sobre a existência da resistência desses povos, né? Lá em Santa Catarina eu vivo no Vale do Itajaí, propenso Vale Europeu, o nome da região perto de Blumenau, uma região de colonização alemã, e os Laclanô-Choclen da região resistem. O território deles é o território que está em disputa, de alguma forma, na discussão do marco temporal, no STF, por exemplo, uma discussão intensa. E queria perguntar para vocês, né? Eu recentemente ouvi o Christian Waruá, ele é chavante, e um jovem, uma liderança da juventude indígena brasileira, e ele é um grande produtor de conteúdo no Instagram. Ele esteve recentemente na Universidade de Campinas e a gente conversou um pouco, e ele me falou, né, que como ele enxerga o uso das redes sociais e o uso do celular da mesma forma que ele visualiza como ele aprendeu o português quando ele era criança. Então, como uma ferramenta, como uma necessidade de mediar aquilo que ele é dentro da relação dele com o povo, da forma como dentro da comunidade, mas a necessidade de ir afora, de comunicar como uma forma de diálogo, como uma forma de troca com a comunidade ao redor, né? E ouvindo a Cristine, eu fiquei pensando como que isso se dá na educação indígena, não só no ensino básico no Brasil, mas também no ensino universitário, né? Lá em Florianópolis, na Federal de Santa Catarina, onde eu estudei, tive a oportunidade de dividir com muitos colegas da licenciatura intercultural indígena da Mata Atlântica, lá. Com muitos Guarani, muitos Caingangue e muitos Laclanô-Choclen. Mas fico pensando como que esse processo de mediação tem essas violências, né? Como a Cristine falou, eu queria ouvir vocês sobre isso. E pensando também, aqui no nosso caso, né, como a enciclopédia pode ser essa mediação e os riscos dessa mediação ser violenta, né? Wiki, não sei se todo mundo sabe, a palavra wiki, o termo wiki, vem de uma língua indígena havaiana e significa rápido, né? Foi um termo, de alguma forma, emprestado, roubado, de uma língua de origem polinésia, dos havaianos, por um desenvolvedor nos anos 90, com essa ideia, né, de ser uma enciclopédia rápida e aberta, né? Uma palavra de origem indígena e, ao mesmo tempo, aqui a gente vê as potencialidades, né? Então, como é paradoxal a potencialidade das universidades, da educação, de projetos como os projetos Wikimedia,
quando a gente vai pensar esses conhecimentos ancestrais, né? Quais são esses desafios de os celulares, né? Como podemos pensar, enfim. Bom, não vou sequestrar a fala, que ele queria ouvir vocês um pouco sobre algumas dessas indagações. Vou passar adiante. Vamos a escuchar a varios y después ya cerramos con los comentarios finales de nuestros panelistas. Adelante. Buenas noches a todos. Boa noite. Meu nome é Pedro Grandes. Eu sou indígena Cucama da região de Amazônia, Loreto. Eu tenho só uma pergunta para Carlos Papa. Eu quero te fazer uma pergunta. Você tem alguma história sobre a origem do seu povo? Só isso. Obrigado. Bien, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Por acá. Por acá adelante, por favor, tenemos... Ya, va viajando el micrófono. Hay que encender, por favor. Hola, mi nombre es Vladimir Hernández de Colombia. Dentro de eso que se dice la crianza mutua, también hay una necesidad de criar las palabras un poco, ¿no? Hay una persona que murió hace poco, que era Alfredo Mírez, de acá de Perú, creador de la red de bibliotecas campesinas en Cajamarca, y él hacía esa invitación, ¿no? Porque decía que cuando no criamos las palabras terminamos replicando eso eso que queremos combatir, ¿no? Y en esa lógica de criar las palabras, a mí eso de la justicia epistémica me parece algo bien complicado, ¿no? Porque hay bastante despojo en nombre de la justicia que se ha hecho, y creo que es necesario también hacer ese ejercicio de criar esa palabra y qué es lo que queremos que sea eso a lo que le decimos justicia, ¿no? Entendiendo, por ejemplo, que pues hace parte de una imposición occidental también y de un pensamiento moderno y liberal, ¿no? Pues no sé, no diríamos que la justicia es algo malo. Sin embargo, la justicia, por ejemplo, es el otro del bien común, ¿no? Digamos, el bien común y la justicia no son lo mismo y hacen parte de dos mundos diferentes. Entonces me gustaría entender cómo le dan sentido ustedes a esa noción de justicia y a esa noción de epistémico, que también pues, es otra imposición y otra etiqueta muy de Occidente, ¿no? Y de un pensamiento pues, colonizador. Muchas gracias. Por acá levantaron la mano y también la de atrás, ¿no? Acá, sí. Buenas tardes a todos. Primero, ese primer día de esas conferencias era pero hermosísimo. Yo aprendí bastantes cosas. Me llamo Joris, yo soy francés. Yo vengo de Europa, países colonizadores de América del Sur. Y quiero hablar de lo que decía el señor Grimaldo sobre la educación. Decía que hay tres educaciones: institucional, digital, de la comunidad. También hay la educación de los padres. También hay la educación de uno propio, de lo que yo voy a descubrir solo, observando mis colegas, la naturaleza, los animales y todo lo que puedo aprender solo. Y tengo una experiencia en Europa, en
Vamos a viajar de 80 años atrás, durante la Segunda Guerra Mundial. En esa guerra, mis abuelos estaban involucrados en esa guerra. Y era no podíamos hablar de esa guerra en la familia porque había mucho dolor. Entonces fui a investigar otras fuentes y ahí aprendí cosas que estaban muy diferentes de la supuestamente historia oficial de esta guerra, porque cada uno tiene su propia historia de esa guerra, cada uno ha visto cosas diferentes. De todo eso me digo, ya tenemos que educarnos uno mismo, cruzar las diferentes fuentes, y lo que decía el señor Carlos Papa, la señora Cristina, me toca bastante el corazón, porque tenemos que regresar a la fuente del conocimiento, la naturaleza, los vientos, los espíritus. Entonces, ya muchas gracias a todos para compartir sus conocimientos, sus experiencias. Muchas gracias. Y muchísimas gracias. Atrás, por favor. Gracias. Putuma sheshere sapurua shaiko comunicadora tenta Guaraní, Bolivia. Me llegó mucho lo que dijeron los hermanos que están al frente. Algo que en mi pueblo los abuelos nos han insistido es que si bien tenemos el conocimiento del territorio y la conexión con la naturaleza, también podamos conocer las herramientas del sistema donde están las élites construyendo el sistema económico, político, social, cultural, para implantar esos chips también en nuestros hermanos en los territorios. Y algo que nos sembraron bastante es que Ñanderu Tumpa, que es la energía universal, se experimenta de muchas formas, no solamente desde lo que las iglesias y la colonia nos enseñaron, que es el bien y el mal, sino que es una dualidad que también se expresa en la naturaleza, que a partir de la muerte también nace vida, a partir de la destrucción también se genera la construcción y la creación. En ese sentido, les pregunto, ¿cómo nos permitimos expresarnos también en esa dualidad? Yo a veces siento que, si bien tengo la raíz indígena desde diferentes vidas, que siento que he experimentado mi alma, también siento la necesidad de explorar otros conocimientos para generar ese diálogo donde ninguno pelee por la razón absoluta y la verdad absoluta, sino en ese diálogo cómo me encuentro hacia el interior, pero también para compartir al exterior con los hermanos que todavía están en un camino de su despertar, ¿no? Entonces, algo que me resuena mucho es, se nos enseña a manejar la tecnología para justamente caminar en esa velocidad frente a la explotación, a la extracción de los recursos naturales y la violencia que todavía sigue muy latente en los territorios indígenas. ¿Cómo volvemos hacia adentro? Para desde adentro dialogar hacia afuera, ¿no? Esa es mi consulta. Y cómo conectamos con esa dualidad en la que Tumpa se experimenta de diferentes formas. Bien, muchas gracias. Atrás, por favor. Atrás tenemos 2 manitos levantadas. Bueno, sinceramente es un tema preocupante y también algo que como jóvenes nos llaman a la reflexión, ¿no? Yo pertenezco de la comunidad nativa Pongo del Huallaga y tengo la raíz indígena. Vivo dentro del territorio.
Y quiero compartir lo que los compañeros del frente han expuesto, ¿no? La conexión del bosque, del agua, de los animales, la espiritualidad, lo que nosotros como organización, como indígena hablamos, que tenemos en el territorio. Y también también he escuchado lo que hablaban, el tema de los sueños. Es una realidad. ¿Por qué te digo? Porque nuestros patriarcas, nuestros viejos, nuestras viejas que existen hoy en el territorio, cuando sueñan en el sentido cabal, cuando sueñan y profetizan, todo es una realidad, un cumplimiento. Yo quiero preguntar en ese aspecto, en ese sentido, quiero preguntar, ¿qué mecanismos vamos a tomar sobre la tecnología? Porque si bien es cierto, nosotros tenemos aliados que también nos orientan que la tecnología es una herramienta para poder visibilizar las incidencias, las demandas que hacemos las organizaciones indígenas que tienen los atropellos dentro de los territorios. Entiendo que hoy en día la juventud, la niñez, sí es cierto que están direccionados mayormente en la tecnología, pero yo creo que también aquí parte desde los dirigentes, las organizaciones indígenas, para poder tener un manejo adecuado al uso de la tecnología. Decía el compañero Rengijo, hoy en día pues ya es primero son los celulares, y es cierto, en los colegios primaria, secundaria, inicial, ya no agarran un libro, ya no agarran un lapicero, todo se separata y resuelven en los celulares. Entonces, algo preocupante, pero también aquí es una culpabilidad directamente del Estado y del Ministerio de Educación, que prácticamente hoy en día nos están matando en ese sentido. Vuelvo a recalcar la pregunta, ¿qué mecanismos pues vamos a tomar para poder hacer frente a las incidencias y las demandas y visibilizar los atropellos que vienen sucediendo en el pueblo indígena y las organizaciones? Gracias. Bien, muchísimas gracias. Tenemos una persona más, perdón, ¿no? Y tenemos que cerrar la Sí, lista de cerramos, por preguntas. favor, con esa última intervención. Alituta Winguna, desde Ecuador, del pueblo originario quichua de Sarayaco. Más bien, me he puesto a reflexionar a partir del conversatorio y he llegado a como pensar, por ejemplo, se habla del sobrevivir, entonces es sobreponerse sobre la naturaleza. Es como querer dominar la naturaleza, y acá Carlos Papa nos hablaba de que nosotros somos naturaleza. Entonces, yo creo que a partir de eso, también como mencionaba Cristina, la educación ha sido impuesta desde Occidente a una realidad en la que no responde a todos los intereses que existen en territorio. Entonces, hemos sido impuestos una educación a la que deja en olvido nuestras propias tradiciones, a lo cual yo diría que cómo se podría llegar a nosotros otra vez mantener esta simbiosis con la naturaleza, porque yo pienso que cada generación que va naciendo después va perdiendo el contacto con la naturaleza. Nuestros abuelos tenían mayor contacto, nuestros papás un menor contacto, nosotros un menor contacto, y cada vez hemos
tenido este antropocentrismo de creernos mejores como humanos. Y yo creo que es momento de nosotros, como decía el maestro Papa, aceptar que nosotros también somos naturaleza. Creo que eso sería el camino, y de pedir cuáles serían los mecanismos para que nosotros podamos sentirnos naturaleza y no sobreponernos sobre la naturaleza. Bien, muchísimas gracias a todas las intervenciones. Sabemos que hay varios que quisieran preguntar, sin embargo, vamos cerrando. Maestro Grimaldo, empezamos con usted. Muchas gracias por las intervenciones. Creo que han ido en el sentido de enriquecer este diálogo. Yo solamente quiero decir algo que Cristina me inspira, ¿no? Es cuando habla de los tiempos de la naturaleza, ¿no? Nosotros hablamos de tiempos de lluvia, tiempos de sequía, tiempos del maíz, tiempos de la papa, tiempos de sembrar, tiempos de cosechar. Viene el colegio y su tiempo del profesor es de 45 minutos y desplaza el tiempo de la naturaleza. Pero no solamente lo desplaza, sino el niño cuando regresa le dice a su papá: la maestra me ha dicho que yo no soy para la chacra, sino que tengo que servir para otra cosa porque tengo que progresar. Y la escuela invalida el tiempo de la naturaleza e impone con su poder el tiempo del aula. Viene este aparato y si tú estás más de 3 minutos en el TikTok, y el TikTok no tiene un volumen alto, ni es veloz, el niño lo cambia y pone a otro que tiene un algoritmo diferente. El maestro ya no tiene nada que hacer, porque sus 45 minutos fueron desplazados por los 3 minutos. Y entonces ahorita ni los maestros saben qué hacer. Y esto lo saben bien las corporaciones. Y dijeron: este sistema ya no nos es útil. Ya han fundado hace tiempo en su Silicon Valley, sus universidades de la simplicidad. Entonces el tema es ver bien cómo está yendo esta cosa. Y lo segundo es cuando en el Perú y en América Latina hablamos, los grupos indígenas hablan de gobierno territorial autónomo. ¿Qué estamos pensando con educación propia? Lo mismo que es un fracaso, ¿qué hemos hecho en Imacita? Dame un UGEL, le han dado el UGEL, han estado 2 años sentados mis colegas, después han venido los Apaches y se han sentado porque han chocado el vehículo. Ahora en San Lorenzo estamos peleando. Dame un UGEL, dame un ADRE, dame lo mismo que tiene el sistema en fracaso. Y se lo va a dar, porque puede el sistema dar. ¿Quieres un celular? Te lo da, y te lo da uno más y de la última generación. Por eso han caído 21 el año 2009 de nuestros colegas. Esa es una buena pregunta que tenemos que hacernos. No, yo no tengo la respuesta, colega, cuando usted me dice. No, porque tampoco hay una respuesta. Como no hay un buen vivir, hay muchos buenos vivires. Lo que es bueno para uno no necesariamente es bueno para otro. Entonces es un tiempo en el cual creo que nos queda criar la diversidad, criarnos entre nosotros mismos, ¿sí? Sentémonos en una mesa a conversar con tranquilidad y compartir, quién sabe, en la hamaca de nuestros corredores, nuestras propias historias, antes que venga, como dice la mamá grande, los historiadores y nos hagan el cuento de siempre. Gracias. Muchísimas gracias, maestro. Es siempre reflexivo. Vamos con usted, Cristina. Yo creo que también no tengo muchas respuestas, pero tengo muchas preguntas. Y solo comentando algunas cosas que muchas personas trajeron
él comentó también sobre el tema de la licenciatura y el tema de la educación en las universidades. Y yo tengo seguido, ¿no?, un proceso muy fuerte que yo seguí también, porque Sao Paulo es el estado más rico, que más recursos tiene, que más universidades federales, estaduales en Brasil. Solo que Sao Paulo, que tiene tantas comunidades indígenas y pueblos diferentes, nosotros no teníamos la licenciatura intercultural como tienen en Roraima, en Santa Catalina, en Minas Gerais y en tantos otros estados. Entonces, por 18 años yo estuve en la militancia con muchos profesores para poder crear ese curso diferente, ¿no? Esa manera de pensar, de formar profesores indígenas para que este año podamos tener nuestro primer curso. Y fue un proceso de una construcción muy profunda y colectiva, donde nosotros construimos un proceso político-pedagógico de qué licenciatura sería esa. Y cuando pensamos el proceso entero, tuvimos una cosa, la educación de hablar, grabar, y no queríamos vincular, no queríamos caer en esos conceptos que son tan reducidos. Y propusimos una visión de una constelación curricular en donde esa formación de profesores estuviese totalmente conectada con diversas y otras formas de acceder al conocimiento, con muchas de estas cosas que ya dije en las palabras anteriores, pero que no se quedara solamente encerrada en sobre una teorización en estos procesos. Entonces estamos recién en nuestro primer curso. Creo que Santa Catarina ya tiene una experiencia de muchos años. Entonces estamos en ese proceso de profundizar y conseguir prepararnos, ¿no?, para preparar a los profesores, porque la sistematización, como dicen, que consigas dialogar con el conocimiento occidental, pero al mismo tiempo valorizas tu cultura y traes eso al salón, hay mucho desafío. Ser profesor indígena es muy difícil porque tienes que no perderte en el camino. Hay muchas trampas y muchas capturas. Hay muchas cosas que mucha gente comentó aquí. Pero yo encontré muy interesante a alguien que habló sobre la palabra justicia, ¿no? Que yo estaba hablando anoche con papá sobre eso, sobre la justicia epistémica. ¿Qué palabra, no? Es hasta difícil hablar sobre eso, porque el propio concepto de justicia es tan injusto, ¿eh? Entonces, yo no sé qué es justicia dentro de lo que es la vida. Entonces, yo creo que si respetamos la vida, eso es mucho más profundo de lo que esa justicia que inventaron. Entonces, la epistemología es bonita, ¿no? La palabra es bonita, a mí me parece bonita, pero al mismo tiempo, la epistemi de todo ese conocimiento profundo del saber de las cosas, no habita solamente en nosotros. Qué arrogancia sería que creíamos que hay una ciencia en donde solo el humano produce conocimiento. Las abejas tienen su epistemología, las hormigas, las vacas y tantos seres. Los hongos. El noche yo estaba hablando de papá, nos estaba diciendo que íbamos a hablar, ¿no? Porque justicia epistémica es algo, yo lo veo como un campo muy vacío cuando lo miramos, cuando miramos la profundidad de lo que es el respeto de la vida, con todas las formas de vida. Entonces ahí los humanos siempre nos enfocamos en el propio ombligo, ¿no? Entonces yo encuentro interesante cuando el compañero nos dijo sobre la reflexión. Yo también reflexiono mucho sobre la justicia epistémica. Y bueno, en fin, muchas cosas que ustedes hablaron aquí, pero esa dualidad también que la compañera nos comentó, de cómo acceder a esa profundidad del mundo, de los muchos mundos que existen. Y yo siempre escucho con mucha atención a los más viejos y siempre estamos viendo cada vez más a nuestros ancianos partiendo, ¿no? Por diversos motivos se están yendo y cada uno que se va
Es una dimensión muy profunda de que nosotros no tengamos esa persona para dialogar, porque los más antiguos sí saben entender esa dualidad, saben entender las comunicaciones, todos los otros, y todos los otros seres también que habitan en el mundo espiritual. Entonces, en cuanto a los estudiantes, yo, por ejemplo, cuanto estudiante, que busco respetar esa otra dimensión que existe de esos mundos, es un proceso a veces que yo me quedo un poco triste, pero necesitamos tener alegría, necesitamos ver esa posibilidad del encantamiento, del reencantamiento en lo que nosotros hacemos. Hacerlo con gusto, hacerlo de verdad, porque la mentira habita en el lugar en donde no se contribuye, en donde las cosas al final dejan de ser verdaderas. Entonces necesitamos conseguir ver dentro de esos muchos mundos lo que los espíritus nos tienen que decir. Porque todos nosotros somos energía, independientemente de nuestros orígenes. Para los grandes espíritus somos todos energía. Entonces, si nosotros vibramos en esa energía y nos permitimos sentir esa energía de los demás, no vamos a clasificar a nadie. No existiría guerra si las personas se mirasen como son energías. Necesitamos vibrar esa energía positivamente, porque el útero de la tierra, allá en el profundo, está todo herido. En muchas veces es mucha energía pesada, es mucha contradicción humana, y conseguimos herir el útero de la tierra. Entonces yo me quedo reflexionando mucho sobre eso, lo cuánto necesitamos vibrar en energías verdaderas para poder operar esos sentidos de la cura. Yo no consigo entender una educación que no se proponga a ampliar la conciencia. Porque cuando tú te enfermas, viene muchas veces de la conciencia. Entonces necesitamos cuidar las conciencias. Me quedo reflexionando sobre eso. Pero creo que voy a pasar la palabra a papá y quería mucho agradecer a todos. Al gran maestro, me encantó escucharte porque tenía un gran sueño de conocerte y estamos aquí juntos escuchándote. Entonces para nosotros es una gran alegría poder compartir estos pensamientos y estar en este territorio tan sagrado y conocer a todos ustedes. Para mí es una gran alegría. Muchas gracias, Cristi. Y cerramos con Carlos Papá. Es muy difícil traer esta habla, esta expresión, para traer lo que llamamos justicia en el sistema, en esta forma de pensar también. Porque esta forma de pensar de que la naturaleza tiene que ser dominada por nosotros, o de esa forma de pensar que los animales no piensan, de que tienen que ser dominados por nosotros. Yo veo eso y por parte de nosotros no debemos pensar en eso. Una persona preguntó sobre si había alguna historia sobre el Tupã. Si yo contar la historia, me voy a quedar horas aquí. Aquí me amanezco contándola porque cuenta la historia de la creación del mundo hasta el mundo de ahora. Es muy largo. Y bueno, solo para contar un poquito, algo bien rápido, que es nuestro creador ordenó a Tupã. Ese Tupã se convirtió en un dios y le ordenó diciéndole: tú te vas a convertir en Dios de la lluvia, porque vas a regar toda la hierba que existe en la tierra. Tú la vas a cuidar de regarla.
de regar las plantas. Es eso lo que le ordenó al Tupã. Entonces fue eso lo que se quedó. Pero antes hay mucha historia, ¿no? Muchas, pero no puedo contarlas. No, ahorita no puedo porque yo quería contarlo todo, pero yo veo también este concepto de pensamiento, de respeto a la vida, como a nosotros debemos comportarnos delante a este universo. Nuestra cultura no existe. No existe frontera en nuestra cultura. ¿Quién creó las fronteras? Yo no lo sé. Pero para nosotros, donde hay tierra, es donde el ser humano vive. De todos nosotros, es de todos nosotros. Entonces, nosotros no tenemos el derecho de vender, no tenemos el derecho de dar un precio a las plantas, a los animales, al agua, a la tierra. Nosotros no tenemos ese concepto, ¿no? Entonces, y hasta ahora tenemos este pensamiento. Y otra cosa es esa forma de vivir, caminar. Y los jóvenes están preocupados de hablar de la cuestión del uso tecnológica. Están preocupados, ¿no? Nosotros no estamos hablando que ustedes abandonen la tecnología. No estamos diciendo, tienen que dejar la tecnología. No estamos hablando de eso. No estamos diciendo que no conozcan la tecnología. Estamos diciendo que esta enfermedad, mutación de conciencia, no esté con ustedes. El mundo entero está con esta enfermedad llamada mutación de conciencia. ¿Qué es eso? Esa mutación de conciencia es cuando sales a la calle y te encuentras una persona durmiendo en la calle sin techo, un niño en la calle sin lugar para dormir, sin lugar para jugar. Tú sales a la calle y encuentras una familia sin lugar para vivir y ellos ni siquiera saben a qué hora van a comer o si incluso van a comer o no. Entonces tú sales a la calle y ves una persona, si va a beber agua, si es que va a dormir tranquila. Nosotros vemos esas personas y lo que pensamos es, no, eso no tiene que ver conmigo. Eso es culpa del Estado, del gobierno, de la sociedad. Yo no me pongo en la situación diciendo, oye, yo también necesito tal vez un punto de responsabilidad para esa persona. ¿Por qué yo digo esto? En el Brasil, yo digo lo siguiente. Yo critico, por ejemplo, los borrados de gran porte para transmitir luz eléctrica. Yo hablo mal de la luz eléctrica. Y cuando acabo de decir eso, yo voy a casa, prendo la terma y tomo baño de agua caliente. Yo hablo mal de la deforestación, que la Amazonía está siendo destruida por los agronegocios, pero me compro aceite de soya, compro azúcar, compro carne
Entonces, ¿dónde está mi boca? Es lo que la Cris está hablando. Tenemos que hablar aquí, recto, pero no me puedo hablar y mientras me voy para el costado. No puedo hacer eso. Si yo digo que yo soy vegano, si yo digo que soy vegano, que yo no como carne, no uso pieles, pero me pongo mi casaca de cuero, una puerta de cuero, entonces mi gorro de cuero, entonces todas esas cosas yo tengo que cuidarlas, cuidar de mi conciencia. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué responsabilidad estoy teniendo? Entonces, estamos sujetos a todo. Si ustedes jóvenes que están en la tecnología, es bueno que la conozcan para que se protejan, pero no sean esclavos de la tecnología. Yo soy cineasta, hago películas, documentales. Estoy haciendo una película llamada Mutación de la Conciencia. Pero cuando yo me voy a mi aldea, a donde yo vivo, yo uso hago mis rezos. Cuando voy allá, soy yo. Cuando estoy en el trabajo, ahí yo puedo estar haciendo mi trabajo con el sistema exige, ¿no? Hago con mi sistema allá, pero yo no me quedo encarcelado en eso. El sistema se queda allá y yo aquí. Entonces, más o menos eso. Crean. O sea, creer que el sistema impone. Pero yo tengo que creer que yo puedo salir de mi puerta para la casa, puedo ver un elefante, puedo ver jirafas, puedo ver una cebra. Es eso lo que él impone. Cosa que yo no voy a ver jamás. Entonces, el sistema te ofrece eso. Entonces, yo veo que los jóvenes, ustedes tecnológicos, no tengan miedo, conózcanlo. Tienen que conocerlo, pero no dejen que se los engañe. Gracias. Bien, muchísimas gracias, queridos maestros y maestra. Estamos cerrando, ya estamos en los tiempos. Les agradecemos infinitamente por habernos iluminado la mente, ha inspirado nuestros corazones y haber hecho que nuestras manos se queden con ese deseo de seguir sintiendo las energías y hacer con todas esas energías. Muy, muy agradecido. Cristín nos va a ofrecer la última parte. Sí, gracias, Cristín. Me gustaría finalizar con un canto. Y es un canto, una oración, que es un saludo al sol. Que todos los días el sol viene para iluminarnos, para calentarnos. Y nuestros abuelitos hablan que el sol siempre se levanta todos los días por los niños, porque los niños son puros. Los niños consiguen dialogar profundamente con lo invisible. Y hoy en día muchas personas tienen miedo del sol. Entonces yo quería decir eso para que nos podamos conectar con el sol. Y quien quiera conocer más sobre nuestro trabajo, estamos ahora en este momento del ciclo del sol, donde grabamos varias narraciones originales sobre el sol guaraní, sobre el sol de Pachagarí, el sol del Cano. Solo tienen que visitar la página de Selvagen, que es un ciclo de estudio, y ahí van a tener esos estudios para quien quiera. Nyamandu mirinho guatama nyanemo puai jevu nyanemo puai jevu pave injavu ayo pave injavu ayo
Nyamandu mirinho guatamau nyanemo puai jewu nyanemo puai jewu pawe injawu ayam pawe injawu ayam pawe injawu ayam Bien, muchísimas gracias, fuertes aplausos. Buenas noches a cada uno de ustedes. Margot Camones estuvo acompañando este importante conversatorio. Gracias, maestro Grimaldo. Gracias, Cristín. Y gracias, Carlos.